Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a todos los suscriptores por darle like, compartir, suscribiros y dejar comentarios. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. En este caso, en esta bitácora, se me ha ocurrido hablar sobre la importancia y la influencia que tiene nuestra madre en nuestra vida. Y claro, obviamente voy a dedicar esta bitácora a mi hermosa mamá, por si lo llega a ver, porque estoy muy orgullosa de la mamá que tengo, de esa compañera fiel y esa mejor amiga que tengo, que me ha acompañado desde que he nacido. Bueno. Si habéis estado atentos a las bitácoras que he subido, para los que ya sois suscriptores, sabéis que he subido una bitácora hace un par de semanas que hablaba sobre la abuela materna y sobre la importancia que tiene ella en nuestra vida y la información que reflejamos de ella o que podemos reflejar en nuestra vida. Pues allí ya daba pequeños indicios de la influencia o la importancia que puede tener también nuestra madre, ¿vale? La mamá obviamente es la persona que nos trae la vida, obviamente con ayuda del papá, pero estamos conectadas a ella a través del cordón umbilical, como ya lo sabéis, como si habéis visto aquella bitácora. Estamos súper estrechamente vinculados a mamá desde el cordón umbilical, donde toda la información, tanto de las generaciones anteriores a mamá, como las experiencias que mamá está viviendo cuando nos está gestando y cuando pasamos esos 9 meses junto a ella hasta que nacemos. Toda esa conexión, ese vínculo tan estrecho, se fortalece entre madre e hijo o madre e hija, y eso conlleva que nosotros podamos heredemos, porque eso está más que demostrado ya, heredemos información sobre cómo mamá se ha sentido, las experiencias que mamá ha vivido, incluso información sobre la abuela materna, de cómo la abuela gestó a nuestra mamá, la información sobre cómo se sentía la abuela, bajo qué condiciones nos gestó, bajo qué condiciones entre la familia la abuela gestó y concibió a nuestra mamá, lo mismo sobre mamá hacia nosotros, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de información inconsciente que vamos a heredar de una generación a otra. También está luego la información que nosotros heredamos sobre cómo nuestra mamá se está vinculando con papá y el núcleo familiar mientras nos está gestando, cómo se encuentra la economía en la familia, cómo se encuentran las relaciones en la familia, cómo se encuentra el ámbito político y social, si hay guerras, si hay cambios políticos, si hay, por ejemplo, escasez de alimentos, cosas drásticas que puedan haber afectado, que sin lugar a dudas en antepasados eso afectó, ya capaz no tanto en la época de nuestros padres, pero sí, dependiendo de la edad que tengamos, ¿verdad? Pero cuanto más hacia atrás vayamos, más dificultades habrán pasado, no tanto como ahora, aunque incluso hoy en día siguen habiendo dificultades de otro tipo, como guerras, problemas económicos, que eso siempre han habido, pero como vamos en rachas, algunas veces las pasamos en nuestro país, otras veces toca en otros ámbitos, ¿verdad? O en otros países. Pues entonces, aparte de toda esa información, ¿de qué otra manera más mamá nos puede influenciar? Cuando somos niños, nuestra primera experiencia que nosotros tenemos en base a cómo es una mujer y cómo es un hombre son nuestros padres, ¿vale? Cómo ellos se vinculan, cómo ellos se respetan, cómo ellos se tratan, cómo ellos se comportan como hombre y mujer, cómo se comportan ellos como pareja, cómo tratan a otros hermanos si nosotros no somos los primeros, ¿verdad? Todo eso nos da una idea preconcebida en la cabeza de lo que sería como habitual o normal, ¿vale? En una pareja, en una mujer, en un hombre, en una mamá y en un papá. ¿Qué ocurre? Que mientras somos niños pensamos que lo que vemos en casa es lo mismo que hay en las demás casas de los demás niños, ¿verdad? Porque eso es muy habitual, nadie nos dice, no, esto que pasa aquí, solo pasa aquí. Luego igual vas con un amiguito y en casa de ese amiguito o esa amiguita cuando somos niños es diferente. Mamá y papá eso no nos lo dicen. Entonces nosotros en nuestra cabecita, mientras somos muy pequeños, pensamos que en todos lados funciona igual. En todos lados las parejas, los matrimonios, mamá y papá siempre se van a comportar igual. Cómo nos tratan a nosotros también en la misma manera que los demás papás tratan a sus otros hijos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros pensamos porque nadie nos lo aclara. Entonces, para empezar, la idea que nosotros nos formulemos sobre una mujer, sobre una mamá, va a ser nuestra madre, va a ser lo que veamos en ella, cómo ella se comporte, cómo ella se quiere a sí misma, el respeto que se da a sí misma, el respeto que da a los demás, cómo se cuida a sí misma, cómo cuida a los demás,
cómo ejerce de mamá, cómo ejerce de autoridad delante de sus hijos, cómo se comporta con papá y viceversa con el padre también pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos creciendo, vamos a la guardería, jardín de infantes, como le quieramos llamar, depende del país donde estés. Vamos de pequeños, nos vamos vinculando con otros niños y vamos viendo que otras mujeres no se comportan igual, que otras mamás no se comportan igual, que otras mamás no tratan a sus hijos igual. Ahí empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros creíamos que eso pasaba en todos los sitios, en todas las casas, en todos los hogares, no es igual. Y eso a todos les pasará con edades diferentes. Lo mismo sucede con el papá. Como otros hijos se vinculan con sus padres, no es igual que como nosotros. Y ahí es cuando nosotros empezamos a disasociarnos de esa idea preconcebida que tuvimos durante un par de años sobre la figura de una mujer, la figura de una mamá, la figura de un hombre y la figura de un papá, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en la mamá. Entonces, la idea que nosotros tengamos, la idea que nosotros nos hayamos hecho sobre cómo es una mamá, cómo es una mujer, cómo puede ser una hermana, cómo es una tía, porque a su vez mamá podría ser también tía de algún primo nuestro, ¿verdad? Entonces, todas esas ideas que nosotros nos hacemos van cambiando a medida que nosotros vamos evolucionando, vamos compartiendo y vinculándonos con más personas en nuestros ámbitos, ¿verdad? Pero eso se quedará grabado en nosotros, en nuestro inconsciente. Aunque nosotros vayamos evolucionando, ese primer concepto de cómo vimos a mamá comportarse con papá, cómo vimos a mamá hacerse respetar hacia los demás, cómo vimos a mamá como mujer, todo eso se va a quedar ya en nuestra impronta, ya se va a quedar almacenado en nuestro inconsciente. Y por más que nosotros evolucionemos, esa información siempre va a estar almacenada en nuestro inconsciente, ¿vale? Aunque nosotros evolucionemos. Continuamos evolucionando, vamos haciéndonos a otra idea, vamos entendiendo más el concepto de pareja, el concepto más de responsabilidad, del rol de mujer, del rol de hombre. Vamos comprendiendo conceptos que antes no sabíamos que existían. Entonces eso hace que ¿cómo decir la palabra? Que tenga todo un ámbito un poco más complejo, no sea tan simple como lo que nosotros inicialmente pensábamos, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Pues que nosotros inconscientemente cuando crezcamos, y por ejemplo ya seamos adultas o adultos, y nosotros vayamos a vincularnos, por ejemplo, románticamente con otra persona, ese vínculo, vamos a poner que yo soy una mujer, ¿no? O que es el caso de que eres una mujer. Ese vínculo que tú vas a tener con tu primera posible pareja, o incluso no la primera, otras, va a estar muy condicionado a la imagen que tuviste de mujer, de mamá, ¿vale? Como mamá era tratada por papá, como mamá veía a los hombres, como mamá veía a papá. Eso va a estar guardado y almacenado en tu inconsciente. Y puede que tú conscientemente no te quieras parecer a mamá, pero habrá información que habrás heredado de mamá inconscientemente y tú misma también la estés reflejando, aunque tú misma no seas capaz de darte cuenta. Y vendrá con el tiempo que te darás cuenta en base a experiencias que vayas teniendo con diferentes parejas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que incluso, por ejemplo, está el típico caso de una mamá que es más autoritaria, por ejemplo, y el padre es más sumiso, o al revés, la mamá más sumisa y el papá más autoritario. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hayamos tenido en nuestra infancia, también la información que nosotros tengamos en nuestro inconsciente y la información que nosotros atraigamos. Y eso condicionará al tipo de pareja que nosotros atraigamos, dependiendo de si tenemos almacenada esa información, ¿vale? En mi caso, si tengo que poner un ejemplo para que lo entendáis personal, mi padre era el autoritario y mi mamá era más sumisa. Mi mamá era la dulce, la que era la más artística, la que nos enseñaba a hacer más tarea. Es verdad que fue más con los hermanos mayores que conmigo, porque ya en esa generación, cuando nazco yo, que soy como el corte generacional, somos 4 hijos, 2 son más mayores, me llevo 10 años con los mayores más o menos, y con el pequeño me llevo 4. Es como que somos 2 generaciones bastante diferenciadas. Entonces, cuando nazco yo, mi madre pasó de ser ama de casa a trabajar y desenvolverse autónomamente por su cuenta en una profesión que a ella le agradaba. ¿Qué ocurre? Ella se estaba descubriendo profesionalmente. Entonces, cuando yo nazco, vale, ella sí está al pendiente de mí, pero no está tan pendiente de mí como lo estuvo con mis hermanos pequeños. Entonces eso va a condicionar que yo de niña sea más independiente, que yo
sea más protectora, por ejemplo, con mi hermano, porque mi madre estaba más ocupada trabajando y mis hermanos ya no estaban tanto en casa porque ya se hacían mayores, comenzaban con otras responsabilidades fuera de casa y pasaban menos tiempo en casa. Esto obviamente va a condicionar la niñez que nosotros tengamos o la adolescencia, ¿vale? La adolescencia y la niñez ambas, pero a veces nos marca más en una época que otras dependiendo de nuestro caso personal. Entonces, ¿eso qué hace? Que mi visión de mujer, por ejemplo, pueda ser, en el caso de que mamá era más sumisa y mi padre más dominante, pues también depende de la relación que haya tenido yo con mi padre, ¿verdad? Pero hablando de la mujer, porque estamos hablando de la mamá, la primera impronta que yo tengo vendrá condicionada por mamá, ¿vale? Y aparte también por la información que he recibido inconscientemente sobre antepasadas en el clan, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa imagen yo me apropio inconscientemente de muchas de las creencias, maneras de pensar que tuvieron ellas y me las hago propias, inconscientemente, está claro. Y yo puedo tender a atraer a el mismo tipo de pareja o incluso opuesta, ¿vale? ¿Esto qué hace? Que incluso la propia imagen que nosotros tengamos de nosotras mismas también va a venir muy condicionada al ambiente en el cual nos hemos criado, a la imagen de mujer y de mamá que hemos tenido y de los vínculos femeninos, no solo de mamá, también puede ser de las hermanas que hayamos tenido, tías, depende de cómo nosotros nos hayamos vinculado a la infancia, ¿vale? Con qué roles femeninos, nos hayamos vinculado, si teníamos muy presente a las tías, a las hermanas y demás, a las abuelas. ¿Qué ocurre? Que nosotros inconscientemente vamos a tener como una especie de mix, información de las antepasadas, de mamá, el proyecto sentido que decimos, y aparte ya cuando crecemos el vínculo también se sigue nutriendo, nosotros seguimos creciendo y seguimos haciéndonos a ideas de mamá. En cuanto mamá se convierte más en adulta, se separa más del vínculo de papá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se independiza profesionalmente, está más enfocada en la profesión y puede que, por ejemplo, el vínculo con papá sí siga igual o no siga igual, dependiendo del caso, ¿verdad? Hay mujeres que no han trabajado, antiguamente no se acostumbraba a que la mujer saliese a trabajar, sino que se encargara de ser ama de casa, de cuidar a los niños, de los cuidados principales de la casa, y por ende no se desarrollaba profesionalmente. Mi mamá vivió un poco de ambas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que a mí, por ejemplo, conscientemente no me gustaba la sumisión. Yo creo en la equidad en ambos roles, de que tiene que haber un equilibrio. Siempre en la pareja tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasa? Que eso es lo que en el mundo ideal nos gustaría, pero como nosotros venimos con creencias heredadas, por más que en nuestra parte consciente querramos algo, tendemos a atraer inconscientemente mucho más, tiene mucho más peso el inconsciente que lo que queremos conscientemente. Entonces yo, por ejemplo, en mi ámbito personal, al principio tendía a atraer y a ver también al principio los hombres un poco como los veía mi mamá y cómo era el tipo de hombre que había en mi familia. Entonces yo me empecé a dar cuenta, en base a vi que se me repetían, como siempre os he dicho, para darnos cuenta que tenemos un patrón, una herida, un conflicto, nosotros como seres humanos necesitamos ver que se ha repetido, porque si no se nos repite pensamos que es mala suerte, el azar, no he topado con la persona adecuada o somos personas diferentes, pero cuando vemos que se nos va repitiendo, si de verdad somos honestos con nosotros mismos, si somos valientes de asimilar nuestra responsabilidad en los vínculos que hemos tenido, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que se han repetido nosotros tenemos una responsabilidad y el otro tiene la suya, claro está, porque el otro también tiene sus propias heridas con las que viene a la relación, ¿verdad? Interactuar en la relación, inconsciente, es obvio. Entonces, ¿esto qué hace? Que yo tenga una manera de visualizar a los hombres o piense que los hombres son de X manera o de X manera. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que me condiciona a mí la manera de ver a los hombres y por ende, con la antenita que nosotros todos tenemos, yo mando una señal inconsciente del tipo de hombre que yo necesito atraer a mi vida para sanar esas heridas que pudieron haberse generado inconscientemente por el tipo de vínculo que mi mamá tenía con mi padre, o por las relaciones que mi madre haya podido tener con diferentes parejas, o la información que me venga de mi bisabuela o de mi abuela. Y eso yo, hasta que no me doy cuenta, no lo voy sanando, inconscientemente atraeré al mismo tipo de hombre. Esto es exactamente igual a la inversa si eres un chico. Según la mamá, el tipo de relación que tenía con tu padre, pues lo mismo, ¿vale?
También hay que tener en cuenta cómo nos llevamos con mamá y con papá. Es decir, si tengo una relación cordial o no. Hay que tener en cuenta que la información inconsciente, para el inconsciente no importa si tú te llevas bien con la mamá, no importa si la conociste, no importa si no la conociste, no importa si mamá falleció antes de que tú fueras adulto o si no tuviste a una mamá presente. Si es el caso, lo siento mucho porque eso sé que duele mucho. No me podré poner en tu piel porque yo sí he tenido una mamá, pero sé que duele. Evidentemente, yo por ejemplo, en mi caso se puede tener un padre o una madre que esté ausente inconscientemente, ¿cómo lo digo? Ausente emocionalmente, vamos a decirlo mejor, pero estar presente. Está presente en tu vida porque tu padre vive contigo, por ejemplo, pero emocionalmente no sientes que tengas un padre, no sientes su apoyo o no sientes su aporte como mamá o papá en tu vida. Entonces ahí tienes un tipo de abandono con esa mamá o ese papá, ¿verdad? Y en este caso, para el inconsciente, no importa si tú tuviste un abandono físico, o sea, real, o tuviste un abandono simbólico que vendría a ser el emocional, porque papá sí estaba o mamá sí estaba, pero emocionalmente no te aportó lo que tú de niño, adolescente y de adulto necesitabas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que a medida que nosotros crecemos, por ejemplo, formamos nuestra propia familia, como nosotros también eduquemos a nuestros hijos, va a venir súper condicionado de la información que nosotros traemos heredada de la abuela, la bisabuela, de mamá, y de cómo nosotros hemos sido tratados en nuestra infancia. Nosotros damos en base a lo que sabemos, pero también hay excepciones, porque yo en mi caso, si lo tengo que decir así, por ejemplo, yo no sentí tanto amor entre algunos miembros de la familia hacia mí, pero sí me considero una persona que siempre he sido muy amorosa. ¿Qué ocurre? Que también es una mezcla entre nuestra manera de ser, de cómo se va forjando nuestra personalidad, a pesar de los retos que tengamos, a pesar de las vivencias y experiencias que nosotros hayamos tenido desde la infancia hasta la etapa adulta. Eso es nuestra parte de la personalidad, cómo nosotros nos vamos desarrollando, es decir, en quién nos vamos convirtiendo en base a las experiencias que tenemos. No todo va a venir heredado, está claro. Entonces, nosotros vamos a dar a nuestros hijos como si fuera un mix, una receta, pues una cantidad cierta de ingredientes van a venir heredados de los antepasados. Otra va a venir de mamá, otra va a venir de lo que nosotros experimentamos en la adolescencia, en la infancia con mamá, ¿vale? Y después, como nosotros, en base a las experiencias que hemos tenido fuera con otras personas, cómo se haya condicionado nuestra personalidad, nuestra manera de ser, cómo hayamos ido evolucionando. Eso también va a influir, evidentemente. Entonces, tú, como mujer, vendrás muy condicionada de las ancestras, de mamá y de ti. Tampoco quiero repetirme mucho, pero es muy importante la influencia que mamá tiene. Por ejemplo, mamá también podrá influir en nuestro ámbito profesional, a que nosotros nos podamos dedicar, a nuestra abundancia, a nuestra relación con el dinero, ¿vale? Porque para eso siempre vamos a tener que tener en cuenta una cosa, tanto si hablamos de mamá como si hablamos de papá. Por lo general, en la gran mayoría de casos, no hemos sido amados como nos hubiera gustado o como esperábamos serlo. Entonces ahí se crea una especie de desconformidad de cómo hemos realmente sido tratados, el amor que hemos recibido con lo que nosotros esperábamos o queríamos recibir. Entonces eso obviamente va a condicionar a cómo nosotros seamos luego como futuros padres. De ahí está que nosotros tenemos que sanar las heridas que tenemos con las antepasadas, las abuelas, las bisabuelas, con mamá, ¿vale? Perdonar que ellas, mamá incluso, también fue niña y también tuvo sus experiencias con la mamá suya, o sea, con nuestra abuela, y así hacia atrás también. Entonces, todos han dado ese amor, ese cariño, han demostrado ese afecto en base a lo que ellas también sabían, en base a lo que ellas también recibieron. Entonces uno tiene que también, aparte de comprenderlo, interiorizarlo, darse cuenta de que hay personas que no pueden dar lo que no tienen, o no pueden dar ese amor, esa demostración de cariño si no la han vivido, no la han sentido, ¿vale? Entonces primero tenemos que aceptar eso, que ellas tuvieron sus propias experiencias, también fueron niñas, no las educaron cómo ser mamás, y por ende ellas hicieron, cada una de nuestras antepasadas, mamá,
hicieron lo que mejor creyeron con la información que ellas tenían, con las experiencias que ellas vivieron. Dieron lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que primero partir de aceptar eso, que ellas hicieron lo que creían conveniente y lo que mejor pensaban que era para nosotros en ese momento. Ya cuando nos volvemos adultos, interiorizamos esto, ya podemos verlo desde otra perspectiva porque estamos en el rol de madre o de padre, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que a veces uno de verdad desea lo mejor para los hijos, pero tal vez eso que nosotros consideramos que era lo mejor para nuestro hijo no lo fue, o no lo vivió igual, o no lo sintió igual. Entonces es súper fundamental sanar nuestras heridas para eso no heredárselos a nuestro hijo y hacer la mejor versión. Sí es verdad que la información abunda más ahora en estos últimos tiempos y antes no se contaba con eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora cada vez va a ser más sencillo porque la información está más accesible a todos. Todos podemos, tarde que temprano, poder llegar a la información. Antes no se podía. Entonces ahora va a depender de la intención de la mamá o el papá de sanarse sus propias heridas para que el niño pueda también, ¿cómo decir la palabra? Sentir ese amor de una manera diferente, percibir a mamá o a papá de maneras diferentes. Y que cuando somos adultos, no condicionar a quienes somos de adultos por lo que hemos vivido en el pasado, porque es nuestra responsabilidad sanar nuestras propias heridas, aunque las hayamos heredado, ¿vale? Es una fase de etapa de perdón, asimilar esas experiencias que ellas han vivido, perdonar, ponernos en sus zapatos y a partir de ahí, con la información que yo tengo, cómo yo decido hacerlo, cómo yo me quiero proyectar como mujer, cómo yo me quiero proyectar como madre, cómo yo me quiero proyectar como hermana, como tía, etc. Y de allí, claro, obviamente partiendo de que ya hemos trascendido la información, la hemos sanado, la hemos trabajado y a partir de ahí soy un lienzo en blanco o casi blanco para poder decidir ese amor que yo no recibí, que me hubiera gustado recibir, esos detalles, esa demostración de cariño que no recibí, que me hubiera gustado, pues yo serlo, yo darlo. Y ahí estaríamos reparando eso que nosotros creímos que nos ha faltado, ¿vale? Por eso es muy importante nuestro vínculo con mamá, tanto en la niñez como en la adolescencia, como en la etapa adulta. Siempre nos va a condicionar ese vínculo, ¿vale? Si no tuviste a mamá, por el motivo que sea, más aún de sanar, porque siempre sentiremos ese vacío, esa falta de mamá. Y eso también, si nosotros no hemos tenido esa figura femenina en nuestra vida, como mamá, como una amiga, porque mamá también se convierte en una amiga en algunos momentos de nuestra vida. Cuando nos falta, sentimos un vacío, sentimos que no sabemos cómo interactuar y cómo comportarnos. Entonces hay que sanar para que nosotros podamos ser eso que no pudimos tener. Y así podamos dejar a nuestros hijos un recuerdo y educar desde otro punto de vista. No desde esa falta que tenemos, sino desde otro punto de vista, lo que no hemos tenido, lo que nos hubiera gustado. También se suele decir hoy en día, muy habitual en redes sociales, he visto, que te dicen que tú te conviertas en la versión que te hubiera gustado ser de adulto, como te hubiera gustado que te tratasen en tu niñez. Y eso está muy bien. Pero claro, evidentemente el nivel de conciencia no es lo mismo de un niño que de un adulto. Incluso de nuestros padres eran muy jóvenes por lo general y cuanto más atrás, peor aún, más jóvenes eran, menos conciencia, menos madurez había para poder criar y educar. Más difícil aún se hacía. Hoy en día suele pasar en muchísimos países al revés. Ahora son cada vez más mayores por la sociedad, por la cultura, porque los países se enfocan, las culturas se enfocan en otras prioridades primero. Que no estoy diciendo que esté bien o mal, solo que ha cambiado la dinámica mucho. Entonces ya, si tú tienes a una cierta edad un hijo por primera vez, que antes era otra edad, es evidente que el nivel de conciencia, el nivel de madurez va a ser muy diferente, porque no es lo mismo una persona con 18 ser madre que una persona con 40 o una persona con 35. No es lo mismo ser madre con 18 cuando ya vas por tu cuarto hijo que tú por 18 que recién en esta época comienzas a estudiar o tal vez comiences en tu mundo laboral. ¿Verdad que no es igual? No son mentalidades iguales, no son épocas iguales. Entonces eso también va a condicionar mucho a la imagen que tengamos de rol femenino, como profesional, como madre, como hija, etc. Esto solo ha sido una pequeña introducción porque no me quiero enredar mucho. Voy a hablar más en profundidad de la mamá, pero quiero hacer pequeñas introducciones para que
vayáis viendo cómo al final, tanto si es abuela paterna, abuela materna, abuelo paterno, abuelo materno, papá, mamá, cómo todas estas figuras van a marcar siempre inconscientemente quiénes somos hoy en día. Y para ello es importante, es como si fuera una flor y tuviéramos pétalos. Hay que ir trabajando cada uno para estar cada vez más, llegar cada vez más puros. Es decir, puros me refiero a ser más nosotros íntegramente, sin tener que estar condicionados por heridas o patrones o creencias limitantes que nos vienen heredadas, ¿vale? Porque incluso podemos heredar maneras de pensar que son limitantes de mamá, de papá, de la abuela, del abuelo, etc. Y eso lo podemos heredar y puede eso estar afectándonos en nuestra vida, tanto profesional como amorosa, como a nivel familiar o incluso con las amistades o compañeros de trabajo. Porque incluso la relación que mamá tuvo con el dinero, la relación que la abuela, la situación económica, también eso nos va a condicionar, lo mismo que la profesión. Esto voy a hablar de la profesión en un vídeo aparte, ¿vale? Para que veáis cómo la profesión va a venir marcada según el árbol genealógico que tengamos, es decir, lo que haya vivido en nuestro clan, nuestra mamá, nuestro padre, nuestro entorno, etc. ¿Vale? Para que veáis la profesión. Luego ya otra cosa es la vocación, ¿vale? Y muchas gracias por estar presentes en el canal, gracias por haber visto el vídeo, gracias si llegaste hasta este punto del vídeo, porque hay personas que yo sé que el tema capaz no les interesa tanto y salen del vídeo, pero creo que es importante que nos demos cuenta en cuánta cantidad de temas estamos condicionados en nuestro día a día y parece que nosotros tomamos conscientemente las decisiones, pero no es así, al menos hasta que nos sanemos. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, darle like y suscribirte. Nos vemos en la siguiente bitácora. Que tengas buen día.